Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía y política, dependiendo del contexto. En este episodio quiero discutir la mitología, pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, comenten, compartan el video. Todo este tipo de cosas ayuda al canal a crecer y a llegar a más personas que le puedan interesar este tipo de temas. Así que lo que quería decir en este episodio de la mitología es cómo la mitología está categorizada. Y yo voy a poner acá abajo la definición estricta de la palabra mitología. Usualmente la gente piensa que lo mitológico es algo falso o es un tipo de ficción. O sea, es usualmente la inclinación de la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra mitología. Y esto se refiere a los dioses y hoy día inclusive se refiere a los dioses que la gente llama paganos de las mitologías antiguas, ya sean africanas, asiáticas, europeas o indoamericanas. Este tipo de relatos son considerados mitológicos y usualmente la gente lo que quiere decir con eso es que son historias o fábulas que no son ciertas literalmente, sino que simplemente son cuentos para comunicar algún tipo de idea. Dependiendo cuán bondadosa es la persona, pues puede decir que son muy importantes los cuentos, que son cruciales, que creer en ellos es importante, etc. Vas a tener personas que son estrictamente o agresivamente ateos, que dicen que mitología son fábulas, cuentos que realmente no ayudan en nada y que son una pérdida de tiempo, etc. Eso va a depender cómo la persona visualiza esto. Para mí lo más importante del tema de la mitología es cómo nosotros categorizamos las fábulas. Se categorizan porque no se pueden probar en aspectos históricos. ¿Es la historicidad lo que determina si algo es mitológico o histórico? ¿O está basado más en cuán fantástico es el relato? Si el personaje vuela por los cielos, tira relámpagos, ¿eso es lo que lo hace mitológico y no histórico? Hay casos en los cuales puede haber una combinación, o sea, un evento histórico que ha sido exagerado de una manera en la cual convierte un evento real, entre comillas, en un evento mitológico. Así que hay muchas formas de verlo, pero para mí lo más importante es la cuestión de cómo la conciencia misma, ya sea colectiva e individual, percibe esto. Por ejemplo, para los romanos, Júpiter era una entidad absolutamente real, conocido como Ius o Iove o Ius Pitar o Deus Pitar, que hoy se le conocería como Dios Padre. De hecho, nuestra palabra Deus, que usamos Dios, viene de Júpiter. Esto es importante entenderlo por muchos factores. Pero el punto es que los romanos veían a Dios Júpiter como un ente real, literal, el cual tenía un montón de actividades que también eran vistos como algunas como alegorías o como actos literales del Dios que se manifestaban en la tierra de una manera particular. Y la mayoría de las personas les rendían culto y tenían todo una concepción filosófica que se fundamentaba en la base de Júpiter. Tan impactante era esta experiencia que cuando el cristianismo llegó a Roma, el nombre en griego que sale en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, como Kyrios o Theos, se traduce como Dios o Señor, y ese concepto es básicamente reemplazando la concepción de Júpiter a el Dios de la Biblia. Hay una transferencia. De hecho, la mayoría de las veces cuando se empezó a pintar la imagen de Jesucristo, se utilizaba la imagen de Apolo como la imagen de Jesucristo. Por eso es que las primeras imágenes de Jesucristo son usualmente de Apolo y tiene las características de Apolo, el arpa, etc. Mucha de esta simbología proviene del ámbito griego-romano. Se han hecho estudios académicos de cómo cuando este Jesucristo llega a Roma, la imagen de Júpiter, que es un dios con barba, un poquito más maduro que Apolo, que tiende a ser juvenil, se le aplica a Jesucristo, y por eso Jesucristo aparece con su apariencia de barba y un poquito más maduro. Eso no quiere decir que Jesucristo no existió. Yo no estoy entrando en ese tema, eso es otro tema. Yo lo que estoy comunicando es la importancia de la mitología greco-romana y cómo esta se combina con la conciencia cristiana y crea una nueva conciencia, una nueva concepción mitológica
que comunica algo nuevo, pero con muchos de los elementos del pasado. La razón que esto es importante es porque es donde uno tira la línea entre lo que es real y no es real. O sea, si uno tiene una experiencia con una creencia, esa creencia influye en cómo nosotros actuamos en la vida. Si yo creo que Júpiter es real y que Júpiter juzga a los vivos y los muertos y que Júpiter tira relámpagos, ese tipo de cosas, y cuando hay una tormenta, mi reacción a esa tormenta está influenciada por mi creencia en Júpiter y yo actúo en conformidad con esa creencia, el mundo real es impactado por esa creencia. Mi pregunta entonces es ¿por qué esa creencia no es real? Porque si yo actúo en conformidad con una creencia en el mundo real y creo unos resultados, unos efectos en el mundo real, pues la pregunta sería ¿cómo es ese mito no un hecho? Porque el mundo que nosotros vivimos ahora mismo, que es el que llamamos real, está siendo directamente influenciado por mitos, fábulas y creencias. Su respectivo, si nosotros creemos que son reales o no son reales, su impacto es real. Muchas veces yo escucho personas decirme que el cristianismo es falso, que la religión islámica es falsa, que todo eso es un mito. Muy bien, pero ¿cuántos conflictos bélicos nosotros tenemos que enfrentar que estén basados en conflictos o en luchas religiosas, hasta el punto de que podamos admitir de que aparentemente estos supuestos mitos son muy reales, porque de forma real impactan nuestra vida? Y esto no está limitado únicamente a la religión, creencias políticas. Yo puedo tener una creencia política que es cuasi religiosa. Diría yo que la creencia en la dialéctica material de Marx, para usar un ejemplo, que es la creencia de que la historia inevitablemente lleva al pueblo y a la raza humana en una dirección particular, inevitable, que van brincando de etapa en etapa de forma evolutiva y que lleva al ser humano al punto final utópico deseado, y que esto es una ciencia, una matemática inevitable. Bueno, eso cae en la categoría de una creencia. No es una ciencia porque no se puede probar de forma absoluta. Es una teoría, una hipótesis con unos argumentos a su favor, pero no se puede decir de forma absolutamente científica que es un hecho. Y la historia, pues, se puede utilizar para evidenciar que no necesariamente es un hecho. Sin embargo, si uno tiene una creencia política, una creencia religiosa en esa dialéctica y asume una posición política y forma una guerrilla en un monte y entonces empieza a actuar en el mundo real, esa creencia se convirtió en absolutamente concreta. Se concretizó esa creencia al punto de que puede haber muertos, luchas, para bien o para mal, depende de cómo uno interprete eso, pero el efecto es real. Si uno es un creyente en el concepto de los mercados libres del capitalismo, el neoliberalismo, por ejemplo, pues la creencia es que únicamente los mercados libres son los que crean felicidad, alegría y libertad. Basado en esa creencia, yo voy a imponer esos valores mediante actos políticos y militares, como ha pasado en Latinoamérica, que han habido grupos militares neoliberales que quieren imponer estas ideas y hay grupos militares de la izquierda que han querido imponer sus ideales. Uno puede estar sentado aquí filosofando y diciendo, bueno, ninguna de estas dos teorías son reales o son falsas o todo un mito político, una creencia injustificada. Muy bien, pero el efecto es real. Similarmente, los seres humanos actúan basados en creencias, en conceptos, en ideas, y esas ideas no se mantienen en un éter conceptual de la imaginación y la fantasía, sin ningún tipo de efecto en el mundo real. Todas nuestras ideas, todos nuestros conceptos se convierten en realidades porque el ser humano actúa en conformidad con esas ideas. Por lo tanto, el utilizar la palabra mitológico de forma crítica y de forma burlona, que de alguna manera trata de desvirtuar o deshacerse del concepto, como si no tuviera ningún impacto, no fuese real, que fuera como una caricatura de algún tipo, pues realmente no tiene ningún tipo de mérito. Y para estar claro, esto aplica a todo. Si uno tiene una novela, por ejemplo, que es totalmente ficción, una persona la creó, la diseñó, creó una narrativa y la puso. Si esa novela tiene un impacto real en el mundo,
Entonces se puede cuestionar si realmente esa novela no es real en el sentido verdadero de la palabra. Y diría yo que pensadores y filósofos no utilizan el término mitología de forma negativa, en forma de desprecio. El mismo Jung, que es uno de los pensadores en la psicología y la psiquiatría más importantes de la historia humana, después de Freud, utiliza la concepción de los mitos como algo real y fidedigno en la psique humana. Inclusive plantea de que todo lo que uno puede estudiar y pensar está basado en la mitología, en estas supuestas narrativas, estas fábulas, que hoy día la gente descarta como si no fuesen significativas, pero que en el corazón del pueblo son importantes y tienen un verdadero impacto y están en nuestro inconsciente. Son las personas que les interesa el tema. Jung es una tremenda persona para estudiar sobre este tema, sobre el colectivo inconsciente y cómo los mitos influyen en nuestros actos diarios. Yo lo que quería era hacer un video que desarticulara un poco el elemento negativo que se adscribe usualmente al concepto de la mitología y que se piense de forma diferente sobre el tema, porque inclusive la cultura popular tiene impacto. No es únicamente los mitos y las fábulas, las historias, las novelas, sino que inclusive hasta creencias populares. Cada pueblo tiene un mito particular, ya son mitos políticos, mitos de su fundación. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos cuentos de George Washington sobre que nunca dijo una mentira, que se le era imposible mentir, que Abraham Lincoln era un hombre honesto, etc. Estos son mitos fundamentales de cada nación, pero que tiene un impacto legítimo. La creencia de que George Washington era un hombre que nunca podía mentir importa para la psique colectiva norteamericana, porque el norteamericano trata de moldear su propia identidad y su propia personalidad en base de su fundador. Así que la identidad colectiva, por lo menos en lo que era el americano clásico original, porque ahora mismo Estados Unidos es una melcocha que no sabe ni dónde está parada, pero bueno, en su origen, la noción de nuestro país fue fundado por un hombre que nunca mentía, un hombre valiente, que nunca se discute la cantidad de batallas que perdió. Nada, esto no importa porque hay un mito ahí. Y ese mito es el cemento que une la concepción psicológica de un pueblo y se desarrolla en quién es el pueblo americano. Lo mismo se da en otros países que tienen unos mitos, unos conceptos que en muchos casos son reales, en el sentido de que tienen base histórica, a veces no, va a depender. En Rusia tienen a Lenin metido en un mausoleo como una momia, pero él tiene un mito a su alrededor como parte del principio de una república rusa en separación a los zares rusos. Sin embargo, los que son zaristas literalmente hicieron santo a Nicolás y a su familia porque fueron martirizados, asesinados por los bolcheviques. Para ello, los zares tienen un rol casi mítico, irrespectivo de que si cuando uno estudia los zares hay muchas cosas ahí que son desagradables, hasta para los mismos rusos, simplemente que se convierten en un símbolo. Y lo mismo pasa con Bolívar y San Martín, etc. Y estos mitos importan porque tienen un impacto real en la psique de un pueblo. Si uno piensa que el que fundó mi país es un enfermo, un estúpido, y un imbécil, un criminal, eso va a tener un impacto real en la psique de un pueblo. Así que los mitos importan y las hagiografías importan. Así que espero que hayan entendido el propósito del video, que era simplemente poner esto en el tablero para que lo piensen un poco más y no saquen de la mesa el tema de la mitología pensando que es insignificante o que las fábulas no importan, que los mitos no importan, porque evidentemente sí importan y tienen un impacto en toda nuestra vida, irrespectivo de la posición que asumamos, si somos ateos o no ateos, etc. Así que recuerden de suscribirse al canal si les gusta el contenido, denle a like, presionen la campanita si quieren recibir notificaciones, compartan el video y comenten el video y con mucho gusto discutimos ahí. Gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.